Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Seguimos hablando de las potencias humanas y en esta oportunidad vamos a hablar de la segunda potencia, la cual corresponde a los asirios. Hoy vamos a analizar la segunda potencia según el orden bíblico, porque en el contexto profético en la palabra de Dios se refiere en las potencias y dominaciones humanas o imperios humanos. Se refiere a estos como bestias, los cataloga como bestias. ¿Por qué? Y tiene que haber una razón. Hablemos del comportamiento de los animales. Cuando la Biblia habla de bestias en las potencias humanas es porque hace una analogía con el comportamiento de los animales que Dios hizo o que Dios creó. En el libro del Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se especifica de que Dios creó todo género de animales o bestias. Y vamos a entender por qué la Biblia, especialmente en los libros proféticos, utilizan esta analogía del por qué a las naciones o los imperios humanos se les compara de una manera simbólica y analógica como bestias, es decir, como animales. Pero analicemos la estructura social de algunos animales, especialmente los depredadores, los que necesitan matar, acabar con la vida de otro animal para poder subsistir. De ahí parte el concepto del cual hablamos y hoy vamos a centrarnos especialmente en el león, por sus características, en su comportamiento. Los leones viven en una estructura social la cual es una manada, compuesta por 4 o más miembros. Dependiendo de lo extenso que sea su territorio, esto no quiere decir de que otras manadas, ya sean como los lobos, las hienas, etcétera, no cumplan con este concepto, sino lo que presenta la Biblia de manera analógica y simbólica es el león, socialmente en su estructura jerárquica dentro de la manada. Hay algo que se denomina un macho alfa o macho dominante, por ser el león que tiene el poder y el dominio de la manada. Dentro de esa manada le pertenecen las hembras como los cachorros. Ningún otro león puede aparearse con las hembras ni puede engendrar cachorros. No se admite dentro del macho alfa porque tiene la dominación completa de toda la manada. Cuando los cachorros machos van creciendo y se van fortaleciendo, se convierten en una amenaza para el macho alfa. Estos cachorros son expulsados, tienen que salir de la manada por causa del macho dominante. Los leones jóvenes son expulsados, hacen séquitos independientes donde pueden haber hasta 3 leones jóvenes, los cuales ya cazan por su cuenta, pero de que aún no han tenido la oportunidad de montar una estructura social. Viven los 3, subsisten los 3, pero no hay una dominación sobre un territorio. En la estructura social de los leones, el propósito y la meta es lograr poder tener su manada propia y su territorio. El león que ya tiene una estructura dominada, obviamente tiene que defender su territorio y defender su manada, porque leones más jóvenes que él intentarán en repetidas ocasiones apoderarse de la manada que él posee, es decir, derrocar a quien tiene el poder sobre la manada, al macho dominante, y así convertirse en el propio macho dominante de la manada. En los documentales de leones se ve continuamente los enfrentamientos del león macho alfa, el dominante, contra los leones jóvenes invasores, que quieren quedarse con la manada y el territorio en la naturaleza. Ocurre algo importante. Y es de que con el paso del tiempo, el león alfa, en su proceso natural, se va envejeciendo y por causa de su vejez pierde fuerza, se va cansando, en ocasiones no puede participar de la cacería
Y por esta oportunidad de debilitamiento en el poder y en la autoridad, por su desgaste físico, es donde aprovecha el macho nómada, el que no tiene una manada, y es donde viene y al final un macho más fuerte mata o expulsa al macho dominante por ser ya un macho muy viejo y no puede defender su territorio. Este macho joven nómada que toma la manada, toma para sí las hembras, pero si hay cachorros, los mata. No permite de que su descendencia sea de otro, por la competencia que vendrá posteriormente. Por lo tanto, tienen que ser de cachorros propios. Esto es la persecución en el poder que Dios da en las bestias. Dios creó los animales con estas características. Como los hombres tienen una lucha similar por el poder, aunque hay un rey designado que ha sido elegido, puesto en el poder por alguna razón, otros sin embargo están intentando quedarse con el poder. Y si hablamos de una nación la cual ya tiene o tenía un territorio, cuando hablamos del tiempo bíblico, donde habían otros que querían apoderarse de ese territorio, por esta razón la Biblia pone a estas naciones con las bestias, por estar continuamente, denodadamente, frenéticamente en la búsqueda de dominación del poder, derrocar y destruir o poner por el piso al que tiene el poder de las naciones. Esto pasa en las manadas de los leones. El macho alfa quizás no muere, sino queda malherido y es expulsado de la manada porque pierde su posición y se convierte en un león nómada solitario donde lucha por subsistir. Así como el apóstol Pedro en su carta habla de que un león viejo asemeja a Satanás, que ya ha perdido en cuanto en la gobernación y la dominación, aunque todavía la tenga, ya Satanás está en ese periodo de envejecimiento, donde ya no puede mantener su gobernación, porque obviamente viene un león de la tribu de Judá, más joven y más fuerte, y quedará con el poder. Este león que ilustra el apóstol Pedro en su primera carta es un león viejo, que ya está derrotado por otro más fuerte. Lo que anda haciendo este león viejo es acechando para poder subsistir. Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, dijo: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así comprendemos del por qué a las naciones son comparadas como bestias, y es por la similitud de la analogía que hay de las naciones entre las manadas de animales, como la que analizamos en cuanto a las manadas de leones. Se cumple esto en las naciones, en las hegemonías, en los imperios, donde la vez pasada vimos de que el imperio dominante era el imperio de Egipto. El macho alfa, por así decirlo, en su dominio, en ese entonces donde había sometido a los demás pueblos, como los asirios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, todos estaban bajo la dominación del imperio egipcio, hasta que surgió otra nación, la cual surge de revuelta, de rebeldía, de sublevaciones. Eso no fue de la noche a la mañana, eso fue una situación inconstante, donde en ocasiones parecía que el imperio iba perdiendo, pero volvía a tener la dominación. Y así le pasó a Egipto y así le sucedió a las demás naciones que iremos analizando en este tema. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.